Bien, estamos aquí de regreso nuevamente para continuar dando respuestas a las preguntas que formularon ustedes en el foro de discusión. Bueno, recuerden que estoy en casa, como todos ustedes, eh, pues siguiendo las recomendaciones de las autoridades médicas que han dado para que estemos todos bien. Espero que tengan buena salud y seguimos. Vamos a continuar con preguntas. Aquí en este caso, estas preguntas las realiza el equipo de Giovanna Grisel, de Yareli, de Giovanna González, Sebastián Lozano y Christopher. Hacen estas dos preguntas. El enlazador, que también se llama linker o ligador, lee el archivo de código objeto, o sea, el código que ya fue, vamos a llamarle así, entre comillas, compilado, y verifica si el programa contiene alguna llamada a los procedimientos de una biblioteca de enlace. O sea, ellos tomaron esta información de la sección y entonces les surgió esta pregunta. ¿Qué solución habría si el programa contiene una versión diferente solicitando que la biblioteca de enlace evolucione, modificándolas de tal forma que dejen de ser compatibles? Esto puede ser, esto puede suceder frecuentemente en el desarrollo del software de computadoras. Eh, por un lado, las bibliotecas podrían convertirse en bibliotecas obsoletas, porque pues las plataformas, tanto en software como en hardware, van evolucionando día con día. Entonces los programas también eh, pueden sufrir modificaciones a raíz de las versiones que van saliendo continuamente de los compiladores o de los lenguajes de programación. Entonces, ambos, tanto los programas escritos en un lenguaje de programación como las bibliotecas, se pueden hacer obsoletas con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta a esta pregunta eh, es de que tenemos que ver que ambos, ya sea el programa o la biblioteca, que ambos sean compatibles. Entonces tenemos que usar un programa ya sea anterior para que corra con una biblioteca con la cual funcionaba, o buscar una actualización de la biblioteca. Esto sucede, por ejemplo, en lenguajes de alto nivel como Java o Python o cualquier otro lenguaje C++, en los que los fabricantes o los que están a cargo de la administración del software nos están haciendo continuamente actualizaciones para que los programas continúen, sigan corriendo con las bibliotecas. Y en algún momento puede llegar que nos digan, ¿sabes qué? Cambia la versión porque ya esa versión ya no va a corresponder a las bibliotecas, a las APIs que, que se están manejando. Entonces, la idea aquí, para responder esta pregunta número uno, es lograr que el programa y la biblioteca sean compatibles, tengan compatibilidad en la ejecución, ¿sí? Luego, la siguiente pregunta, vamos aquí, proviene de la sección 1.8, que nos dice así. El párrafo decía, un monitor de pantalla de cristal líquido digital directo recibe un flujo de bits digitales directamente desde el controlador de video. Entonces la pregunta que hacen es la siguiente. Si mientras el flujo de bits digitales, uno o más bits, cambiaran de valor tan a menudo, pueden distorsionar el significado de la información recibida por el monitor de pantalla LCD digital. Definitivamente sí. O sea, si al cambiar un dígito binario de información, ya es otro número.
por ejemplo, si estás manejando el número 3 y le quitas un bit y se pierde, se puede convertir en un 2 o en un 1 o en un 0. Entonces, sí, o sea, la información que estás mandando va a ser diferente a lo esperado. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Lo que se hace es de que se asegura de que la información que se envía sea la que llegue a través de checksums o de sumas prueba de que se envía tal información y llega la información que se envió. Pero eso ya es interno de los aparatos y de las interfaces que controlan los equipos de entrada y salida. Esa sería la respuesta. Vamos a las siguientes preguntas. La pregunta del equipo integrado por Miguel Ibarra, Karen Abigail, María Guadalupe y Julia Trejo. Preguntan, del tema 1.6, ¿qué tipos de modos de direccionamiento existen? Aquí, equipo, pues les remito a la respuesta que ya di anteriormente. Ya se dio sobre los tipos de direccionamiento. Su segunda pregunta viene del tema 1.7 o de la sección 1.7, en donde preguntan lo siguiente. En el código de la imagen, ¿a qué se refiere con nible bajo y nible alto? Bueno, recuerden, aquí es nada más cuestión de diccionario, que la palabra nible es un sinónimo de un semiocteto o un medio byte, que es el conjunto de 4 dígitos binarios. Entonces, un nible puede estar en la parte alta o en la parte baja. En la parte baja corresponde a los bits menos significativos del byte. Y la parte alta son los bits más significativos del byte. Por ejemplo, el número en hexadecimal 6D, el 6 y la letra D, ocupan 8 bits, o sea, un byte. Entonces los primeros 4, los más significativos, son los que corresponden al número 6. Y los menos significativos son los de la letra D. Entonces, este es el número en decimal, sería el 109. Pero el 6 es el nible alto y el número D, o representado por la letra D, es el nible bajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con el siguiente equipo. Conformado por Marco Antonio Cervantes, Christopher Daniel, César Gabriel y Jorge Eduardo. Me preguntan lo siguiente. Son también de los temas o de las secciones 1.6 y 1.8. Pregunta número 1. ¿Cómo es que los modos de direccionamiento pueden calcular la dirección de memoria de un operando? Aquí les contesto lo mismo que en el equipo anterior, que preguntaba algo parecido. Esto ya se respondió cuando hablé sobre los tipos de direccionamiento. Estos cálculos, obviamente, los hace el CPU. El CPU es el que se encarga, de acuerdo al tipo de instrucción que está ejecutando, dice de qué tipo de direccionamiento se trata. Es el CPU el encargado de realizar ese cálculo, ya sea un direccionamiento inmediato o un direccionamiento directo o un direccionamiento indirecto. Siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para que un mensaje pueda desplegarse en el monitor? Para hacer eso, muchachos, se utiliza una interrupción del sistema, del sistema operativo. Esto es lo que vamos a ver. Por ejemplo, puede ser la interrupción 21H, 21 hexadecimal. Entonces, si ejecutamos esa interrupción, el sistema sabe que tú le estás pidiendo que mande a escribir en la pantalla un mensaje.
Esto lo vamos a estar haciendo a partir de la siguiente sesión de laboratorio. Les voy a dar instrucciones más adelante, al terminar esta sesión de preguntas y respuestas. Bien, ahora vamos con el siguiente equipo conformado por Jorge Alexis, Alan Azael, Rosendo Abdel y Saraí. Me preguntan lo siguiente: ¿en qué momento sabemos qué debemos hacer? Perdón, es que estoy leyendo directamente, entonces a veces no están bien puestos las interrogaciones. ¿En qué momento sabemos qué debemos hacer? A ver, vamos ¿en qué momento sabemos que debemos hacer una llamada al sistema? Me imagino que es una llamada de interrupción, una ejecución de una interrupción. La respuesta es cuando sea necesario y se requiera de algún servicio del sistema. Es decir, tú estás ejecutando un programa y necesitas leer un dato o mandar un dato, o sea, de acuerdo a lo que el programa esté ejecutando. Esa es la indicación, o sea, se requiere de hacer una llamada a un servicio del sistema. O sea, el sistema operativo te tiene que brindar un servicio, el que sea. Hay muchísimos servicios que se pueden ejecutar. Vamos a ver una lista de todos ellos y nosotros iremos escogiendo solamente algunos para utilizarlos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles formas utiliza el modo de direccionamiento para calcular la dirección de memoria efectiva dentro de un operando? Esta pregunta también ya se responde con la explicación que di anteriormente. Bien, vamos con el siguiente equipo, conformado por Cintia y por Tomás Rivera Ordaz. Este es el último equipo y me hacen dos preguntas. Primero, establece en el contexto. En el tema o sección 1.4 se comenta que se salva el valor del contador del programa IP, aquí llaman instruction pointer, en la pila, como lo había explicado, de manera que en la CPU, al terminar el proceso, puede seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. La pregunta es: ¿qué pasa si la IP asignada a dicha CPU, esta cambia constantemente? Creo que se parece mucho a la pregunta que hicieron un equipo anteriormente, es decir, si se pierde ese valor, esa dirección de regreso, sí se puede perder por una mala programación. Debemos de ser muy cuidadosos porque este dato de la IP se guarda en la memoria, en la pila, y ahí debe de quedar de tal manera que cuando termine de hacer lo que tiene que hacer la rutina de servicio, recupere de la pila la dirección de regreso y sepa a dónde regresar. Si esa dirección de regreso por alguna razón se borra o se extrae de la pila o se deja abajo de otros valores, la recuperación no se va a hacer correctamente y se va a perder el control del programa. Se va a perder y no vamos a saber qué está haciendo, qué está pasando. Es difícil de saberlo. Es uno de esos errores lógicos que nos terminan creando dolores de cabeza para encontrarlos. Es difícil. Muy bien, la siguiente pregunta que hacen es en el tema 7, se basan en el tema 7 que dice que ahí se menciona que el programa utiliza un editor de texto para crear un archivo de texto ASCII. A ver, la pregunta que hacen es: ¿qué método o proceso se utiliza para crear ese archivo de texto ASCII? Miren, se está refiriendo aquí a que construyen o se escriben un programa en ensamblador con un editor de textos. Ese es y corresponde al archivo fuente. O sea, es el archivo en donde están las instrucciones, el cual podemos leer visualmente y saber qué instrucciones hay. Entonces, ese archivo se crea con cualquier programa de edición de textos que ustedes tengan. Puede ser el blog de notas, puede ser cualquier programa de edición de texto. Obviamente, algo como Word, pues no, es muy complejo, porque no vamos a poder recuperar directamente los códigos.
pero si los podemos copiar y pegar, lo único que requerimos es de que se maneje código ASCII, tal cual, o sea, muy sencillo. Entonces, esa sería la respuesta. Con esto doy respuesta a todas las preguntas que me hicieron a través del foro de discusión. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios finales para la próxima sesión. En la próxima sesión, que será el próximo miércoles, eh, voy a indicarles qué software vamos a estar usando para que lo bajen y lo carguen en sus máquinas y lo podamos estar trabajando. Voy a usar una aplicación y les voy a pedir que también la bajen para que podamos interaccionar. Tanto yo les voy a mostrar los programas y ustedes puedo yo ayudarlos a corregirlos, a modificarlos, como si estuviéramos directamente en el laboratorio. Entonces, estas indicaciones yo se las haré el día de mañana para que ustedes las tomen en cuenta y bajen este software. Es software gratuito de software abierto, de distribución abierta, para que lo podamos trabajar en nuestro curso. Entonces, estén pendientes y también trabajaremos los siguientes temas del plan de la materia. Espero haberle dado respuesta a todos ustedes y en caso de que tuviesen todavía alguna duda, pueden utilizar el foro de discusión y plantearla allí. Yo lo veré al final del día y estaré respondiendo a través del mismo medio. Yo les indicaré cuándo usaremos una interacción directa a través de las plataformas digitales con las que contamos. Pues con eso me despido y que la pasen bien, cuídense, eh, lávense las manos, estén en casa, salgan lo menos posible hasta que pase toda esta situación. Les deseo lo mejor. Luego, hasta la próxima.